Dios bendicionar mi romana o mainta. Me quiero pedir pueblo de Dios para abrir Bible y nos está haciendo book de Génesis, capítulo 41. Capítulo 41, verso 1 en adelante. Amén. Ora posonantine visa amén. Palabra de Dios está visa asina. Ha pasado 2 años. Un día Faraón sonha que estaba parado na canto do rio Nilo. E que for de rio a sali 7 vaca bonita e gordo que vai comer hierba na canto. Después de nan, a sali for de rio 7 vaca majos e flaco que vai para na canto cerca de outro nan. E bacanan majos e flaco aqui, a come e bacanan bonita e gordo. E ora Faraona despierta, pero ela volve pega sonho, e ela sonha para de 2 dias, ela mira 7 tapuxi de maíz, yen e bonita, que estava a crescer, na mesmo estengel. Depois a sali 7 outro tapuxi, flaco e quimá, para o viento que está sopla for the ost. E 7 tapuxi flaco aqui, a come e 7 tapuxi yen e bonita. E ora Faraón despierta e ela realize que esta sonha ele a sonha. Quanto nanta visa glória na Deus. Mi irmão por cinta rato. Nós vai reflexionar o mainta. O tópico de Cristo é pan de vida. Amém? Esse aqui está bom momento para reflexionar arriba história que está na book de Gênesis. O motivo está, pastora, em realidade, tem hobby, está parece com a situação que atualmente nós está vivendo aqui na Aruba. Pastora, ora tem provérbio, tem palavra não, ora gente não está papia normal. Nós está tendo que o hobby gente não está visa que nós está de vaca gordo e nós tem vaca flaco. E esse está algo relacionado precisa com a história de José. Essa aqui está uma história maiormente conhecida para toda a maioria de nós como cristianos. E nós está tendo que a palavra de Deus tem uma história mais bonita, onde está conta o sonho de Faraó. E você não sabe a história, eu não quero introduzir, mas eu quero drentar tique de lo qual situação que não estava viva de momento e lo qual não está passando aqui na Aruba atualmente. E Hamber está algo que el abordo bambisa for the hopi año tin hopi año siglo de existencia. Hamber sempre estaba presente de historia de humanidad. Hamber por pasa por de 2 cosas. Prometa dor de desastre natural, cambio climático. E também está outra parte que está provocada para o ser humano, o human being. Então, essa aqui está algo que nós mester tendo em conta para sobre se nós está papia de clima, catástrofes e tem viaja sequidade para sobre a água não está cai e tu cosecha não está seca, não está queima. E também tem consequência tá que está bem tem viaja queimamento dor de calor que está sentindo tá queimatura e cosecha nan e crops nan tá queimé. Pero também tem que está provocado para o ser humano. E dia causa que o ser humano está provocando toda a situação de hambre tá guerra nan. Guerra nan está laga nos visa está laga de miséria e país nan. Y me quiero traer referencia a Huemainta, año 1986,
mi estaba aquí en Aruba y estaba aquí una situación algo similar de lo cual nos está pasando ahora aquí. Tempo aí, me recorda que o lago praticamente a cera suporta sobre o preço de petróleo acá assim drástico, que não está começar a tomar medida, o governo a começar a tomar medida, e estava tendo algo alarmante, mesmo que a família tinha viajado a estar vai e compartir comida com outra gente que não estava tendo. Essa estava a situação de Aruba, ano 1986. E possivelmente agora que nós estamos vivendo algo similar, pero essa aqui está dor de uma pandemia mundial que ela nasce na China e ela expandiu para todo o resto do mundo. Pero essa está algo que nós vamos ter meditado pouco para sobre se nós está dentro tique mais analisando todo o acontecimento no mundo, nós por vista que por de ano 1914, esse estava até ano que a primeira guerra mundial abordo assim no mundo, e ele acaba na 1918. Estava praticamente nós por vista 4 anos, onde a gente não começa a brincar com outro, país contra país, pero ela larga quantidade de mortandade. Ela larga depois de guerra, a consequência de guerra, ela larga uma grande quantidade, milhões de gente que não está sofrendo de hambre. Mas coisas a passar de 2 guerras mundiais. En de 2 guerras mundiales ela começou em 1939 e ela acaba em 1945. É qual é um tipo de história bolsonaro por compreender a magnitude da Segunda Guerra Mundial. Mais que 70 milhões de gente a morrer de guerra aí. Pero não estava produto ou resultado de explosão de bomba. Para sobre porcentaje grande estava ocasionado dor de hambre de pós-guerra que sucedeu pouco tempo depois. Por de momento que a guerra não começar, lá nos visa van tomar período de tempo. A minta me quer tomar período cortico. For de ano 1914, van visa te 1945, onde merca a pone fin a guerra dor de nuclear bomb na Japão. Pero dentro de cosco a suceder, prometo esse, estava tati algo curioso. E me que referia a uma inta de lo qual estava passando na América. América de 1921, año 1921, América estava recoger tur beneficio nos por visa profit ganancia de lo cual haya de primeira guerra. Para sobre para cierto país está hope importante, guerra está hope importante de economía de su país. Para sobre si un país está de una guerra, el resultado de ganancia de Kiko estaba de vendimento de hope armanan na otro país. Então, a América estava viva momento especial. Não está involucrada 100%, pero ela vende hope armamento na sua aliado, maneira Inglaterra e outro país de Europa. Pero mientras tanto, o que estava passando na casa de América? Ano 1921, América estava viva a vida mais dulce no mundo. Produtividade, toda indústria abriu, toda gente estava a produzir, onde nós por vista que estava ano de vaca gordo na América. Não estava assim na placa que o estándar de vida de cada cidadão estava hopi alto mês. E por vista ainda algo que está alarmante no sentido positivo que nós por chamar a ainda, pero de cada 5 gente que estava na América, estava um auto. Para el año 2029, nos por visa que estaba más de 27 millones de autos en América. Estaba una cantidad exagerada. Una televisión a 30, hobby industria de diversión a 30 en América. Pero de situación, un día, hora na amanecer, mañana, una inta, temprano, tu cosa cambia. De un día para otro, tu cosa cambia.
Bolsa de valor, ela cai drástico na América. Hopi gente quiere invertir na bolsa de valor de América. Não quiere invertir placa, pastor, essa estava uma forma mais fácil de vir rico. Então, tu gente, miles e miles de gente não vai invertir na bolsa de valor de América, pero a bolsa cai. A notícia estava assim impactante que está conhecido como dia webs preto. Dia webs preto. O dia que a bolsa quebrou, hopi gente hacer su negócio, hopi gente desesperada, corre de caminho para outro, de lugar para outro. Ese estaba un momento donde nos por esa noticia, mayor parte de suicidio masivo de diferentes caminos. Gente no perde su casa, gente no perde su negocio, toda cosa queda. Pero el día de depresión que nos está guardo conocido en el mundo, se estaba un día desesperado. Toda gente está toca la puerta de otro, pide ayuda, pastora, no tiene nada para comer. Podía ni un gente por pagar tu hipoteca, ni un gente por devolver préstamo en el banco. Toda gente estaba confundida. Más de 6 millones y miles de toneladas de comida a bordo perdida en el día. Y gente no estaba saliendo desesperada en la calle para buscar comida. No sabe qué pasa. Miles de toneladas de comidas a bordo perdida sobre. Gente no podrá pagar. De Kiko vale si bota en placa, pero el supermercado estaba así. Esa estaba la diferencia. Mes cosa pasa na Rusia. Rusia año 32 pasa algo similar, más que 3.5 millones de gente queda con hambre. El hambre está algo, mi hermano, difícil. Y mi no quiera drenta de un caos para anticipar algo que solamente Dios está a conocer. Pero si no está analizando un poco, ahora vos estás abriendo noticias, vos por WAC, que día para día la situación está virando peor. Por estar aquí, a Huemainta no está contento, pastora, no está WAC, no tiene falta de mucho cosas. Tiene necesidad, pero ainda hambre no llega a esa altura que está profetizar y va el mundo aquí. La palabra de Dios está vista na Amós, buque de Amós. Buque de Amós avisa lo siguiente. Capítulo 8, verso 11 dice: Señor avisa, el tiempo lo llega cu gente ta sin hambre, mano de pan, cu gente tin sed, mano de agua, hambre y seta un di palabra for di boca di Señor. Nan lo cana dualu di la man morto te Mediterráneo y sigue de norte ost, buscando palabras del Señor sin halle. El día hay mucha hombre y mucha mujer y mujer de la flor de la juventud lo muri de sed. Esa aquí está una profecía, mi hermano, que está guardo cumplir del pasado, pero lo guardo cumplir del futuro. Palabra de Dios te avisa que el día que usted llega, el hambre na terra, está gente no va a desesperar para sobre la palabra aquí, no guardo predicar, no te va a guardo predicar. Gente no va a correr, mi hermano, de un lado o de un otro, de un camino, de otro camino para Huac, quien por predicar evangelio. Y un día de crisis más grande que nos tiene actualmente, na toda iglesia en el mundo está lo siguiente. Después de prosperidad, toda gente no está comida. Iglesia no está llena, toda gente está ahí. Pero así na escasedad de comida, esta queda comida de palabra de Dios. Hopi gente lo sigue fiel. Esa está una prueba para cada uno de nosotros. Ahora nos tiene hambre de palabra de Dios. Pero ahora escasedad tra drenta, situación económica está bati porta, y tu cosas nanta sucede, mi hermano, hay nan hopi gente no
no algún dinan nanta move para sauranan no ta confía en Dios. Nanta va otro camino. Pero palabra de Dios te avisa también, mi hermano, que Dios ha dado una promesa para nos. Y te avisa en el buque de Mateo, el Señor me avisa. Me te avisa bozo, Mateo 6:25 te avisa, me te avisa bozo. No preocupa para vosso vida. Está si vosso tin de come o bebe. Ni tampoco si vosso tin paña para vosso bici. ¿Acaso bebida tabal más tanto que comida y bocurpa más tanto que paña? O a que parna den el aire. Nan nota sembra, nan nota cosecha, ni nan nota guarda nada de mangazina. Ta boso tata den cielo ta duna nan di come, boso no ta vai más tanto que para, no ta vai más tanto que para. Esa aqui está uma palavra que Deus te avisa, que nós não vamos ter preocupar, para sobre si Deus te vai percurar para dar-nos alimento, pero nós não está papeando de alimento físico, sino alimento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Un día cosnan, mi hermano, que estaba pasando en Egipto, estaba lo siguiente. Mayoría de gente que estaba viva en Egipto, no estaba depender del río Nilo. Río Nilo, ture año, no estaba una temporada donde el río Nilo estaba su agua, estaba tu agua na banda de caminda, banda de ciudad, banda de cunucunan, y está llena todo el lugar de agua. El río está desbordado, está cruza, pero ahora el río está bajando tanto, y gente nana comienza a hacer parcela dique, para por aguantar el río, pero ahora el río está baja, está queda de manera un sushi, pero que está nutritivo. Y ahí nan egipcio nanta sembra su maíz, nanta sembra su trigo, nanta sembra su hierba nan para su animal nan. Egipcio nanta estaba depender 100% lo cual estaba pasa de en el río. El río para egipcio nanta estaba sagrado. Estaba venerado, estaba un Dios panan. Antes llamé río Happy. El río Happy estaba símbolo de fertilidad. Sorry. Estaba símbolo de abundancia. Pero siempre nantaba guarda aquí con nanta 13 el beneficio. Turaña nanta espera el crecimiento del río para comenzar a sembrar su maíz y recoger tu cosecha. Pero un viaje, Faraón sueña que el río en otra valle también escasez de agua y el río no baja su corriente normalmente. Ahí nana drenta Joseph y él avisa, bontín 7 años de abundancia y 7 años de escasez de comida. Entonces él aconseja al rey, vos sonan esa historia, él aconseja al rey para comenzar colectar tu trigo y poner en depósito grande para ahora escasez vini nantin comida. Y así en esta historia, pero mi no trabajo de historia mes, mi no quiero drenta de historia. Mi quiero que causa de hambre para que la gente no estaba teniendo su confianza en el río. Para que y ese pasa algo de lo cual nos por aplicar espiritualmente en nuestra iglesia. Tim viaja no está depender de lo cual está el río, pero ¿qué está el río? ¿Qué significa el río Nilo? Río Nilo significa tu filosofía, el trabajo estable que nos tiene, la confianza que nos tiene en cosas que está pasajero en el mundo. Por tanto, nos tiene una confianza que nos compañía está a abrir pronto aquí en Aruba, que nos está a comida, que nos tiene turcos y turcos está vuelve. Queda mes un cos, manera no pasa, nada te pasa. Pero ese no está en realidad.
Enseñanza que nanta de filosofía y de pensamiento que nos tiene. E confianza que el pueblo de Egipcio nanta batatines en mes un confianza que porta a huema inta algún dinostin de nos mes un vida. Pasora no está visa, no worry, cosa quita pasajero, turcos ta pasa. Pero la game visaba un cos, turcos na mundo está repetir. Y siempre ora también un bonanza, también una escasez. Mi te espera mi humano que está en situación crítico, situación de beneficio, situación de productividad, situación de ventaja que nos tiene en el mundo, nos por aprovechar. Pastor, aceita algo wise, aceita algo que nos mester así en el momento de una situación crítico. Nos mester pensa arriba, no solamente de parte físico, sino de nos parte espiritual. De nos parte físico, mi humano, si vos tienes algo, no es par manera, vos sonanta pensa que tu costa va a quedar mes un costo. Pastor, esa situación ainda no está acaba aquí en Aruba. Esa situación está sigue. Costa que ahora aquí Aruba contiene su contagio. Esa es la verdad, 100%, me está de acuerdo con eso. Pero eso no significa que uno está libre de eso. Tiene preocupación grande de manera hotel, gobierno, no está haciendo actualmente. Y un día de preocupación más grande que el gobierno tiene ahora aquí, está el protocolo que nos mester tiene ahora y gente hasta comenzar a llegar a Aruba. Pastor, ahora Aruba está abriendo su aeropuerto, nos mester pensa aquí que está bypassa. Ahora gente hasta bien malo, cuánta gente no por contagiar, qué lugar no, qué camino nos propone para gente hasta queda safe. Tú eres nan. Pero un cosa me por asegurar, el mundo aquí no está vuelve queda mes un cosco para mí. Nos mester pone de nos cabeza que la situación en el mundo está de peor en peor. Y que esa que tú lo cual me está mencionando, esa que no está nada nuevo. A mí no está papeando de una profecía nueva, a mí está papeando algo que el buque de Dios, el buque sagrado de Biblia, está avisándonos. Para nos tener en cuenta que el tiempo no está difícil y que está bien día en peor en el mundo y que nos mester guardo preparado por de ahora aquí en adelante. Nos vida espiritual mester lanta, mi hermano. Nos mester lanta por de sueño, nos mester lanta de prosperidad artificial que nos tiene en el mundo. Para sobre el mundo no te queda mes un cos, mi hermano. Así no está que Dios te avisa, no ponenos confianza de río, no pones confianza de gobierno mes no sabe qué pasa. Gobierno mes no sabe cómo para controlar una situación así grande y para sobre nos nunca, de mi vida, mí nunca haya una situación así. Y no sabe qué pasa. No porfía placa for de Holanda, no porfía placa de cualquier otro camino, pero el placa también acaba y la situación también vira peor. Ese está algo importante. A mí no te comprende cómo el mundo está ahora aquí contento, pastora, no se abre porta, pero esa que mi humano, manera más visa, de Kiko Tabal, si no se haya experiencia de merca, no estaba tin placa arriba mercado, no te compra, no tin placa de en su saco, no por compra cualquier cosa, pero de Kiko Tabal, si vos tin placa de en saco, pero ture el supermercado no está bashi. Pues una guaque noticia en América, ture gente, doño de Kunuku, farms más grandes del mundo, no está ventando comida, no está destruir ture crops, para sobra, Kiko te pasa, no tiene restaurante, no tiene hotel, no tiene nada, absolutamente nada. Mientras tanto, de otra banda, nos vida cristiana baja. Nos vida cristiana también guapa sobra, nos está esperando ta recuperación de economía, nos está esperando no recuperación de nos vida espiritual para quedar más cerca a Dios. Amén. Ese está lo más importante. Ese mes, ese estaba tapasa, mi hermano. Ese estaba mes un cos estaba tapasa ahora en mujer samaritano. En mujer samaritano Bibel tabisa. Mujer samaritana, Jesús había un viaje y él asienta con una mujer y no comenzó a conversar un rato y Jesús pidió, él avisa, mujer, dame algo de bebé. La mujer él avisa, no, Señor, mí no por adunabo, para sobra, a vos está judío, a mí está samaritano y no está jibabón con otro. Y fuera de ese, él avisa, vos no traes un baqui para mí pone agua y posta hondo, no atrece un pida cabulla para sacar agua.
Pero Jesús contesté, Juan capítulo 4, verso 10, él contesté. Mujer, si vos estabas a conocer el don que Dios te dona, y estabas a saber quién te pidió un poco de agua para beber, a vos lo pedía agua y él donaba agua de una vida. Amén. ¿Cuánto no te avisa gloria a Dios? Duna un aplauso a Dios. Mi hermana, Cristo, Jesús, es un que está de una vida. Jesús está el pan de vida. Jesús es un que está proveenos. Jesús no está bailando a su pueblo cae. No está bailando a su pueblo muri de hambre. Por 6 meses Jesús enfatiza y él avisa. ¿Quién? Verso 14. ¿Quién que bebe for de agua aquí? Ta volve haya sed. Jesús estaba tapapeando de esposo una ture mayoría de gente en Antabay. El agua aquí estaba un agua diferente. Mas Jesús que está bebe por de agua aquí. A mí ta duné, no ta haya sed nunca más. El agua que me ta duné, lo vira manera un bron de agua que ta brota y ta corre para una vida eterna. Ahuema inta nos mester ta consciente, mi hermano. Que vos por hasi hopicos de movida. Vos por traja, vos por hasi hopicos, vos por busca e comida para arriba vos familia na casa. Pero tim viaja vos cosna que vos por hasi de bom mês está limitado. Tim viaja vos no te queda dependencia de ningún gente más. Me te acorda mi hermano y sorry me te trece una experiencia personal. Me te pidi sorry para sobre tim viaja. Gente no te comprende la situación que gente no te pasa. Situación de hambre está algo difícil. Y tiempo me estaba viviendo en América, me quiero contar mi hermano. No estaba viviendo algo similar. No estaba teniendo vaca gorda en el comienzo. No estaba teniendo un buen trabajo en América. Pero pronto mi rodilla daña y me meterá a hacer una operación. Ahora me voy casa, me voy doctor y doctor avisame no, voy a meter sosegar, voy a meter una operación y ese tarda poco tiempo, me queda más que 3 lunas en la casa. Y ahora me llegan a mi trabajo, tu cosa cambia. Para sobra nada avisame, botar gordo despedir, para sobra no meter un gente malo aquí. Así en el mundo está. Ahora bota bom, ahora bota en boa salud, ahora bota traja, ahora bota productivo, y gente no está contento cubo. No está feliz, no está pagando buen salario, no está de nuevo, pero así na boa salud cae, no está avisame, vos no te sirve más. Mi mestre vai mi casa, mis 3 hijos no estaba chiquito en América, junto con mi casa, pero un día el hambre abate mi porta y mi no estaba nada para comer en la casa. Ora maua que refrigerador estava cheio, turco estava cheio, mino saquico para hasi. Então me estava a depender solamente de lo cual Deus está donando. Para sobre mim mesmo por acá na mês, mi mester queda arriba cama casi enter dia. E vou por imaginar, banda de 7, 8 horas de noite, se mi hijo come pida pan. Ora mi hijo antes de começar a llorar e pedir-me algo para comer, e mi no saquico para hasi. Vos não mester compreender que a situação de hambre está muito difícil. Para sobre vos estômago está começando a arder, está come, bo barriga está come. Pero, mi irmão, Deus está bom e Deus está grande. Pensei nesse Bíblia está avisa, Jesus avisa, não preocupar para sobre para de Laira, não está pedir comida, diz não está recoger comida. Assim na mester tá fé que nós mester tinden Deus, meu irmão. Assim na tá decisão que vos mester toma de momento de angústia para sobre Deus não tá vai lagar vos só, aleluia. Deus está grande, Deus está poderoso, Deus está dono de terra, Deus está dono do universo. E se Deus está avisado que está 13 comida, está 13 comida na boca, aleluia. E ora não se pensa que já não estava tatim mais para assim.
que ya no tiene más esperanza, que dormí anoche aquí, que nos barriga baixi. Algún ángel de cielo vino toca mi puerta y avisa, aquí no tiene comida para vosotros. Dios está grande. Dios está único. Y ese está confianza con nos por ti na uema inta, aleluya. Ese porta es la única solución que nos haya a uema inta. Si nos mara de tu promesa, mara nos mes de promesa que Dios tiene para nos, vos por ti confianza seguro que Dios nos va a sacar de otro camino. Juan 6, capítulo 6, verso 32. Esta visa, ora Jesús sigue bisanan. Mita segura boso, no ta Moisés aduna boso e pan, kutat binid for di cielo. A mi tata taduna boso e pan di cielo, e pan verdadero. Pa sobre pan que Dios taduna, e tabajat for di cielo y eta duna mundo vida. Na pidie Señor, duna nos pan anto, ahora aquí y siempre. Jesús avisanan, ta amita e pan kuta duna vida. Es un kutabina cerca a mí, no lo haya hamber nunca más. Es un kuta quiere de mí, por conta que nunca más no te haya sed. ¿Cuánto nanta visa gloria a Dios? Mita pide pueblo de Dios lanta para. Y nos mestera buena inta, te agradecido Dios. Pa sobre Dios no te baila gabo na calla. Corda mi palabra nan. Mita avisabo, mita abuema inta, me quiere avisar una palabra de fe, de confianza, mi hermano. Si vos también abuema inta, tapa sobre vos te quiere de Dios. Si vos también abuema inta, pa sobre vos confianza no está en el mundo, de lo cual el mundo está ofreciendo. Mi confianza está poní de Dios que está en el cielo, aleluya. ¿Cuánto nanta visa gloria a Dios? Tata santo que está en el cielo. Mita donavo danki, Señor, pa turbo beneficio, pa turbo bondad, Señor, que va a traer para nosotros, Señor. Nos te agradeci pa sobre la palabra ta fiel y, Señor, vos nunca laga palabra cae, Señor. Mita pedivo a huemainta bendición a cada uno de mi hermano. Oh, Señor Jesús, duna comida a tu gente que tiene necesidad. Pero, Señor Jesús, que nos confianza, nos verdadero comida, en vos, Señor Jesús. Nos mester buscamos, Señor, nos mester vai se acabó, Señor, siempre ahora nos tiene necesidad para sobre botar nos tata. Botar nos tata que botar provee turcos para nos. En el nombre de Jesús nos está pedido. Amén y amén. No preocupa vos, por no me ser de ti temor. Si imagina lo tengo so, problema no lo move vai. Yo no lo adoro por lo que él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que él es, yo soy de él, solo de él.